precisamente este webinar se marca dentro de la acción formativa Mentoring para la Transformación Digital, que es del programa de Educación Conectada. En el último trimestre del 21 se ha hecho la mentorización de como unos 60 centros escolares y dentro de esa mentorización se incluía este webinar, pero vimos que tenía tal interés que lo hemos abierto a la comunidad educativa y de ahí daros la bienvenida a muchos de vosotras y de vosotros. El webinar y concretamente el mentoring para la transformación digital se enmarca en un proyecto de educación conectada que pretende ayudar a la comunidad educativa en el proceso de transformar digitalmente a dicha comunidad. Contamos con una oferta formativa en competencias y cultura digital para equipos directivos, docentes, familias y alumnado. Y bueno, en breve ya os pondremos a disposición los recursos formativos para el 22 que todavía estamos preparando y esperamos que os resulten de mucho interés. Hoy, en esta tarde, me gustaría hacer una pequeña introducción y presentaros, aunque muchos de vosotros ya lo conoceréis, a Fernando Trujillo Sáez. Él tiene un currículum, la verdad, que es maravilloso y que muestra un interés en una serie de temáticas que creo que os van a impactar. Él es doctor en Filosofía Inglesa y profesor titular en el Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta en la Universidad de Granada, facultad de la que además es vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales. Es socio fundador y asesor científico de Conecta 13 y, según sus propias palabras, pues es el lugar donde enreda y crece. Conecta 13 es un spin-off de la Universidad de Granada y se dedica a la consultoría sobre educación, desarrollo profesional y TIC. Él también es miembro del Consejo Asesor de Política Lingüística de la Junta de Andalucía y miembro del Comité para la elaboración del proyecto lingüístico de Centro de la Consejería de Educación, desde donde él diseña y coordina varios proyectos lingüísticos. También en las redes sociales y en los medios ha desarrollado una amplísima actividad y, bueno, por ejemplo, pues el dinamizar el Educa con TIC, el blog sobre TIC y educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o bueno, también participando como columnista en Hoy por Hoy, Campo de Gibraltar de Radio Algeciras de la cadena SER. Él ha dirigido cursos para el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o Instituto Cervantes, entre otras instituciones, y ha impartido ponencias en distintas universidades nacionales e internacionales. Codirige en parte docencia en muchos másteres, también en diferentes universidades, centrado en educación, salud y en el ámbito lingüístico. Y ha coordinado acciones formativas para el ámbito privado, como los programas Samsung Smart School o los MOOC de Scholar TIC. Fernando es un gran interesado en los proyectos de investigación sobre la enseñanza de lenguas, la interculturalidad, el uso educativo de las TIC, el currículum basado en competencias o la enseñanza basada en tareas integradas y proyectos, ámbito en el que precisamente él ha recibido el primer premio Universidad de Granada, Caja Rural de Granada, a la comunicación e innovación en medios digitales. Con este espectacular currículum y deseando que esta sesión os resulte muy interesante y tengáis un montón de preguntas y dudas que consultarle, os dejo sin más con Fernando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Uno siempre tiene la tentación de decir, bueno, ese currículum no sé de dónde habrá salido, o ese no soy yo, pero ya vendrá ese algún día a contar cosas muy interesantes. Bueno, vamos a tener que intentar defender el currículum. Me vais a permitir, quienes estáis al otro lado de la pantalla, que voy a compartir una presentación que he elaborado para intentar apoyar mis palabras. Evidentemente, el tema que nos reúne aquí hoy es la transformación digital, son los procesos de incorporación de lo digital a la educación y cómo ésta se ve afectada por lo digital. Pero en realidad lo que me gustaría es comenzar dando las gracias, por supuesto, a Educación Conectada, que me brinda esta oportunidad, pero sobre todo dándoos a vosotras y a vosotros las gracias por regalarme vuestro tiempo y también por el trabajo que estáis realizando en distintos planos, si me lo permitís. En primer lugar, gracias a las compañeras y compañeros que han participado en el programa de mentorización que acaba de comentar nuestra compañera Cristina. Pero también gracias a todas las compañeras y compañeros que durante estos 2 años de pandemia han estado defendiendo la educación, han estado en el día a día, pues también frente a la pandemia, ayudando a su alumnado
a mantener una vida plena con toda la normalidad que fuera posible. Creo que durante estos 2 años el sistema educativo se ha mantenido en pie gracias a la profesionalidad que todas las docentes y los docentes habéis demostrado o hemos demostrado. Así que de verdad que muchísimas gracias por regalarme hoy este pequeño ratito para hablar sobre transformación digital de la educación y también por estos 2 años de esfuerzo absolutamente meritorio y trabajado. Bueno, ¿por qué daros las gracias por vuestro tiempo? Pues porque creo realmente que una profesión como la nuestra, compleja, muy ligada a cómo evoluciona la sociedad, a qué tipo de problemas son los que la sociedad afronta, pues necesita tiempo para hablar, para pensar y también para crear nuevas soluciones. Evidentemente este es un tiempo que va a estar basado de manera casi exclusiva en una conversación monológica, es decir, vamos a elaborar aquí algunas ideas, pero después tendremos un tiempo para el debate. Así que os animo a que a través del chat pues volquéis todas las preguntas, las dudas, las inquietudes que os ronden. No tanto porque uno sepa responderlas, sino por hacerlas públicas y por de alguna manera traerlas a la luz y para, bueno, pues si podemos elaborar algún tipo de discurso en torno a ellas. Veréis, a pesar de los 2 años que vivimos, creo de verdad que este es un gran momento, un momento muy apasionante para trabajar en educación. Es probable que alguna de vosotras o que alguno de vosotros diga, pues a mí se me ocurren muchos otros momentos más apasionantes o quizás más tranquilos para trabajar en educación. Pero voy a intentar a lo largo de esta ponencia demostrar que este que vivimos es realmente un momento no solo histórico por la pandemia que estamos sufriendo, sino también un momento apasionante para sentirse educadora y sentirse educador. Voy a intentar, por tanto, con esta ponencia, de alguna manera justificar mi optimismo, si me lo permitís. Y lo voy a hacer a través de 3 preguntas. En primer lugar, voy a intentar explicar por qué es un momento apasionante para trabajar en educación. Y voy a intentar demostrar que es un momento apasionante porque tenemos delante de nosotras y delante de nosotros una serie de retos que hacen que nuestro trabajo sea, diría que más necesario que nunca, pero siempre ha sido necesario, pero también más complejo, interesante y rico que nunca. A continuación intentaremos responder a la pregunta de qué retos se adivinan en el horizonte traídos de la mano de la transformación digital e intentaremos acabar la ponencia respondiendo a la pregunta de cómo podemos abordar estos retos. Así que, si os parece bien, empezamos con estas 3 preguntas. Bueno, la primera que nos íbamos a plantear es por qué es un momento apasionante este que estamos viviendo para trabajar en educación. Bueno, pues afortunadamente tenemos a la ciencia que nos permite hacer predicciones con absoluta precisión, con mucha certeza. Esto hace que, bueno, pues de la mano de la ciencia podamos decir, esto es lo que va a ocurrir en el futuro. Como podéis imaginar, mi tono no puede ser más irónico. Fijaros esta investigación, por otro lado muy interesante, del año 2018, que nos decía, tranquilos, para el 2025 la educación en línea va a ser un elemento absolutamente mainstream, absolutamente popularizado. Claro, en el 2018 había un pequeño detalle que no teníamos por delante. Había algo que se nos escapaba en la ecuación cuando intentábamos utilizar la bola para leer el futuro. Se nos pasó el pequeño detalle de que aproximadamente 2 años más tarde nos esperaba por delante una pandemia que iba a obligar a cerrar la escuela un 14 de marzo y a que nos dijeran que un 16 de marzo, 2 días después,
con los mismos mimbres que teníamos el viernes 13, teníamos que organizar una escuela a distancia. Yo creo que nadie era capaz de imaginar que pudiera llegar una circunstancia que cerrara todas las escuelas o un enorme número de escuelas en todo el globo. Nadie era capaz de imaginar que tuviéramos que echar mano de recursos digitales para que el derecho a la educación no se perdiera, no se diluyera dentro del drama de una pandemia. Aunque ya sabemos que hay un porcentaje no exactamente cuantificado entre el 10, 15, 20% del alumnado, no solo en nuestro país, sino en muchos otros países que se llamaban avanzados y del primer mundo, pues hubo entre un 10 y un 20% del alumnado que, a pesar de la respuesta digital de la escuela, pues todavía vieron cómo su derecho a la educación se quedaba en el aire. Porque quizás lo que descubrimos el 16 de marzo es que, por un lado, éramos una profesión con una gran capacidad de reacción, con una gran capacidad de improvisar en el mejor sentido de la palabra, pero también descubrimos que teníamos una serie de problemas estructurales, una serie de debilidades que hacían que realmente levantar la estructura, la arquitectura de la escuela a distancia, de la escuela digital, ese 16 de marzo parecía un reto realmente insalvable. Así pues, siempre que alguien intente sacar la bola de cristal para hacer adivinación en nuestro sector, en el ámbito de la educación, hacemos bien pensando que la posibilidad de error es bien grande. Nadie en 2018 pensaba que una pandemia iba a afectar tan profunda y de manera tan extensa, tan profundamente y de manera tan extensa a toda la educación en el mundo. Y sin embargo, así fue. La COVID se ha convertido en el gran factor de aceleración de llegada de la transformación digital educativa. Con la COVID hemos incorporado plataformas, mecanismos de comunicación con nuestros estudiantes, con las familias, etcétera. Cuando muchos de estos elementos, es verdad, estaban presentes, pero no ocupaban quizás el lugar que deberían haber ocupado. Más allá del COVID y de la pandemia, hay otro factor muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de considerar si la transformación digital va a llegar o no y si va a ser tan profunda como pensábamos. Y ese factor no es otro que la fuerza tractora de la inversión, en concreto de la inversión en capital de riesgo. Permitidme que os enseñe algunos datos por si alguien duda todavía de la posible llegada de la transformación digital. Fijaros, aquí tenéis una evolución a partir de una consultora especializada en inversión en tecnología educativa. En el año 2010, la inversión en capital de riesgo en tecnología educativa fue de 0,5 billones, entendiendo billones en el sentido americano, es decir, como 1.000 millones. Bueno, el año 2021, la inversión global en capital riesgo ha sido de 20,8 billones, es decir, 20.000 millones de dólares. Podéis ver con claridad la curva ascendente, también la distribución de países, China, Estados Unidos, India, como los tres grandes países en inversión en capital riesgo centrado en tecnología educativa, y Europa en ese cuarto lugar. Con esta subida tremenda de China durante el año 2020, China hizo una gran inversión a raíz de la pandemia en tecnología educativa, una inversión menor en 2021, donde Estados Unidos es quien ha dado el paso al frente junto con India y también Europa, con los fondos que esperemos que se mantengan también durante 2022 y 2023, los fondos que van a llegar a Europa desde cada uno de los países. Fijaros, si analizamos la inversión de capital riesgo, primero por etapas, podríamos decir, o por edades y después por tecnología, veréis que en realidad la gran inversión de capital riesgo en tecnología educativa no es
en escolarización obligatoria, sino en la fuerza del trabajo, en la workforce, es decir, en el mundo del empleo, donde se destina el 48% de la inversión educativa. Después, en etapas desde infantil hasta bachillerato, a nivel mundial, evidentemente, estaríamos hablando de en torno al 66% y en educación superior en torno al 16%. Si miramos las tecnologías en las cuales se está invirtiendo, que es una manera de saber qué tecnología nos va a llegar en un futuro inmediato, vemos que un 29%, en una correlación clara con las etapas, pues es una tecnología educativa vinculada al desarrollo de destrezas y competencias para el empleo. Pero hay otro enorme paquete de inversión destinado a sistemas de gestión del aprendizaje, 17%, STEAM, es decir, tecnología, ciencia, tecnología, matemáticas y arte, 12%, elaboración de contenidos digitales, 9%, tutorización y preparación de test, 8%, aprendizaje en línea, 8%, tecnologías avanzadas de distinto tipo, 7%, de manera específica en aprendizaje de idiomas, 6%, y educación internacional y evaluación, 2%, con solo un 1% de manera específica a hardware. Bueno, pues si esta inversión nos parece grande, se queda absolutamente pequeña cuando la comparamos con otras inversiones tecnológicas. Si hasta 2021 si en 2021 se habían invertido 20 billones de capital riesgo en tecnología educativa, en lo que se conoce como tecnología aplicada al clima, incluyendo agricultura, etcétera, la inversión fue de 37 billones. Pero en salud digital, otro de los grandes ámbitos de la tecnología hoy en día, hablamos de una inversión de 46,6 billones. Es decir, la inversión realmente en tecnología a nivel mundial es realmente apabullante. Estamos hablando de un tamaño de mercado estimado en lo que se conocen como tecnologías de frontera de 3,2 trillones. Si esto lo comparamos con el año 2018, donde se invirtieron, el tamaño del mercado eran de 350 billones, vemos que se espera solo en 7 años pues una subida realmente escalofriante en el tamaño de mercado, con un aumento muy grande del Internet de las cosas y la robótica, un aumento también considerable de la inteligencia artificial y un aumento evidentemente también muy grande de las tecnologías 5G. En realidad, esta inversión creo que debe hacernos pensar en términos educativos en lo que Ángel Pérez Gómez y Encarnación Soto de la Universidad de Málaga nos decían en un artículo bastante reciente de 2021, tiene escasamente un mes desde su publicación. Ya no podemos hablar de apocalípticos o de integrados en relación con la tecnología, haciendo referencia al clásico de Humberto Eco. En realidad, la tecnología digital simplemente se ha impuesto de manera irreversible en la vida cotidiana del ciudadano contemporáneo. Y podríamos decir, el ciudadano de cualquier edad. De tal manera que hoy el territorio virtual es tan real como el presencial y cada día ocupa más tiempo de la vida de los humanos. Esto llevado a educación, esta toma de conciencia que expresaban Ángel Pérez Gómez y Encarnación Soto, pues tenemos que asumirla como una auténtica llamada de atención. Decían, un equipo de investigadores hispanolusos en una investigación muy interesante sobre enseñanza dialógica en la revista Comunicar, que el reto de crear escuelas públicas inclusivas en esta sociedad del conocimiento en la cual vivimos en el siglo XXI, se ha convertido en un factor absolutamente crucial para saber manejarnos en ese mundo tecnologizado, en ese mundo cargado de tecnología. En un reciente documento de la UNESCO llamado Reimaginar juntos nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación,
se hace referencia precisamente a la importancia de la tecnología en educación. Pero, sin embargo, voy a destacar una frase que tiene que también, de alguna manera, sacudirnos. La tecnología es muy importante, encierra un enorme potencial de transformación. Pero ¿cuál es el problema? Y este es un documento del año 21. Pues que aún no hemos descubierto cómo hacer plenamente realidad sus numerosas promesas. Es decir, hay una serie de expectativas, de posibilidades, de promesas, y no acabamos de ser capaces de hacerlas realidad en el ámbito de la educación. En otro documento muy interesante y que os recomiendo vivamente, también emitido por la UNESCO, es esta declaración global con nombre Rewired sobre la conectividad para la educación, los firmantes declaran que su convencimiento es pleno acerca de la capacidad de la educación conectada, de la tecnología conectada, no solo de acercarnos a más información y a más conocimiento, sino también la capacidad de la tecnología de provocar un enriquecimiento de los procesos educativos y una mejora en los resultados de aprendizaje. Pero para ello, nos dice la UNESCO, se tienen que dar 3 principios. En primer lugar, hay que centrarse claramente en los más marginalizados, en aquellos que tienen más necesidad de apoyo, en aquellos que tienen menos recursos. La pandemia de COVID nos ha demostrado muy claramente que la diferencia de acceso a los recursos, la diferencia de competencia digital en la familia, las divisiones y las diferencias que quiebran nuestra sociedad se convierten en obstáculos para acceder al derecho a la educación. Por tanto, la conectividad tiene que ser enfocada para prestar atención plena a quien más lo necesita. Segundo principio, tenemos necesariamente que expandir las inversiones en contenidos educativos que cumplan con 3 características: que han de ser gratuitos, que han de ser abiertos, ¿no? Con estas 2 ideas de la expresión free en inglés, gratuitos y abiertos, y en tercer lugar, de alta calidad. Es decir, necesitamos contenidos educativos que sean accesibles, que estén diseñados para un acceso universal, gratuito, abierto, y que al mismo tiempo pues compartan unos estándares de calidad muy altos. Y en tercer lugar, que quizás es la que más nos mueve hoy, es la que más nos provoca hoy en este rato que vamos a pasar juntos. Movernos a espacios digitales supone asumir cambios, supone asumir transformaciones, es decir, requiere innovación pedagógica, cambio educativo. En realidad, el texto de la UNESCO, y he querido citar las palabras exactas en inglés, nos dice con mucha claridad que se ha, podríamos decir, malgastado demasiados esfuerzos, se han malgastado demasiados esfuerzos en intentar replicar modelos presenciales cara a cara de escolarización en entornos digitales. Y creo que con los distintos confinamientos en nuestros países, con la experiencia de la COVID, hemos descubierto que los entornos en línea y los entornos virtuales requieren maneras nuevas de conceptualizar, de entender, de implementar, de desarrollar el aprendizaje. Requieren nuevas pedagogías. Manuel Area y Jordi Adel dicen exactamente esto mismo, si me lo permitís, con un poco más de gracia, en un artículo muy reciente dedicado a tecnologías digitales y cambio educativo desde una aproximación crítica. Ellos simplemente dicen, para seguir haciendo lo mismo que antes, no hagas ese gasto. No merece la pena el coste económico o el esfuerzo organizativo de la incorporación de las tecnologías a la escuela. Si tu objetivo es hacer lo mismo que antes, no empieces el camino. Arráncalo con la certeza de que la tecnología te va a requerir hacer algo distinto y te va a permitir hacer algo diferente. Y esto es absolutamente necesario porque, como nos decía
hace ya 4 años, Paco Invernón, la sociedad se ha hecho mucho más compleja y esa complejidad viene en la mochila, en la maleta, en el corazón de nuestro alumnado. Nuestro alumnado lleva dentro de sí esa complejidad y por tanto nosotras y nosotros tenemos que responder también de una manera más compleja desde las instituciones educativas. Me interesa mucho la explicación que hace de esto Gerd Biesta. Según Biesta, la educación no tiene un único propósito educativo, sino que tiene como mínimo 3 grandes dominios de propósitos educativos. El primero, el dominio de la cualificación, es decir, aprender a hacer ciertas cosas. Y es indudable que la escuela, a lo largo de su historia, desde que el taller medieval pues ganó en complejidad y en sofisticación para poder cubrir una demanda mucho más amplia de la sociedad y poder formar a muchas más personas, pues la escuela siempre ha sabido o ha intentado satisfacer este dominio de la cualificación. Pero este no es el único dominio de propósitos educativos. Biesta señala un segundo, el dominio de la socialización, a través del cual o a través de la educación los individuos entran a formar parte de distintos colectivos, grupos, de distintos órdenes sociales, políticos, profesionales a lo largo de su vida. Así pues, cualificación, socialización y un tercer dominio de propósito, al cual precisamente Biesta señala como el más importante de los tres, el fundamental de los tres, el dominio de la subjetivización, es decir, el dominio de la construcción del yo, un yo independiente, un yo autónomo, pero que Biesta se encarga de decirnos que independiente y autónomo no quiere decir aislado, sino que es un yo en el mundo y con el mundo. Así pues, la escuela del siglo XXI, creo que además azuzada por la toma de conciencia de la pandemia, que ha generado la pandemia, sabe que es un espacio para la subjetivización, para la socialización y para la cualificación, pero siempre desde los principios de la inclusión y de la equidad. Pues bien, si toda esta base la conjugamos con tecnología, pues tenemos una serie de fenómenos que no existían en el siglo XX, que no existían a principios casi del siglo XXI y que hoy han tomado mucha velocidad. Así pues, ¿qué papel juega la tecnología en relación con estos tres procesos? Bueno, creo que todas y todos estaremos de acuerdo en que la pandemia nos ha hecho entender que la tecnología es un bien de primera necesidad. Sin la tecnología, el derecho a la educación no habría funcionado. Y el trabajo que hemos estado realizando de mentorización, de diseño de nuestros planes digitales de centro, etcétera, en realidad lo que hace es responder a esta necesidad que plantea la sociedad, pero que también nos plantean nuestro alumnado. Porque nuestro alumnado tiene la tecnología delante de sí en el hogar. Es decir, la tecnología es una realidad en la vida de nuestros menores y de nuestros jóvenes. Algunos datos para afianzar esta idea. Fijaros, un 25% de los niños de 10 años en nuestro país, en España, dispone de un móvil conectado. Cifra que asciende hasta el 93,9% de la población con 15 años. Perdón. Es decir, virtualmente toda la población adolescente en España tiene un móvil conectado a Internet. Entre medias, a partir de los 11 años, se produce un fenómeno muy curioso, muy importante desde la perspectiva educativa. Y es que a partir de los 11 años, el niño y la niña van entrando en lo que podríamos llamar una edad adulta en la red, porque van desapareciendo las estructuras de apoyo, de andamiaje, de mediación,
de búsqueda de soluciones cuando llegan los problemas. Es decir, todas esas estructuras que pueden aportar los adultos van desapareciendo a partir de los 11 años. Momento en el que el tiempo y el uso de servicios digitales se dispara de manera clara y aumenta, por tanto, la exposición a riesgos y a oportunidades. Y entre los 14 y 17 años, el 75% de nuestros jóvenes afirman que toman decisiones a partir de la información que reciben a través del teléfono en tiempo real. Es decir, su cotidianeidad está condicionada por la información que entra a través de su teléfono. Es más, la mayoría de los docentes españoles se conecta a diario y la frecuencia de conexión aumenta de tal forma que a partir de los 15 años podríamos afirmar que la conexión es casi permanente, 24 horas al día. Con lo que esto puede significar en relación con conductas conflictivas, problemas de aprendizaje, etc. Porque hoy sabemos que a partir de cierto umbral, el tiempo dedicado a la tecnología pues genera efectos negativos. Es decir, el aumento del tiempo predice la posibilidad de aparición de problemas en el uso de la tecnología. Así pues, no cabe no educar digitalmente. No es una posibilidad que podamos plantearnos. Es decir, uno no puede plantearse si enseñar lengua con o sin tecnología. Uno no puede plantearse si enseñar matemáticas con o sin tecnología. Uno no puede quedarse fuera de la educación digital. En una investigación reciente y generada a partir del COVID, elaborada por la Unión Europea, se nos decía: es absolutamente urgente que todos los agentes, que todos los actores aprendan a ser competentes digitalmente. Pero esta urgencia además está constatada desde una amplia diversidad de informes. En el año 2020, el DESI, el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, decía que en el caso de España, bueno, pues nuestra posición era superior a la media europea en relación con este índice. Pero cuando se observa este índice desagregado, vemos que, bueno, pues que hay una situación bastante buena en cuanto a servicios públicos digitales o conectividad, pero sin embargo tenemos un problema en cuanto a lo que en este informe llamaban capital humano, es decir, competencia digital de la ciudadanía. Tanto es así que se habla de un 43% en el año 2020, 43% de las personas entre 16 y 74 años sin competencias digitales básicas. Así pues, no podemos mirar hacia otro lado en relación con la responsabilidad que tienen las instituciones educativas de formar ciudadanas y ciudadanos que sean capaces de vivir esta vida presencial y digital, porque las dos, como decía Ángel Pérez Gómez y Encarnación Soto, son absolutamente reales y están presentes en la vida de nuestros aprendices. Así pues, ¿cuáles son los retos y los logros de la transformación digital en educación frente a este panorama que acabamos de describir? Vamos a intentar concretar estos retos y logros en una serie de enunciados. El primer reto y logro en el que estamos trabajando, en el cual estamos trabajando, es aumentar, mejorar el nivel de competencia digital del profesorado, en un sentido amplio y extenso, con una mirada global, holística. No es solo competencia para el manejo de hardware o de software, sino también competencia para utilizarlo de manera didáctica, utilizarlo de manera educativa. Sin esta competencia digital del profesorado, siendo el profesorado quien genera situaciones de aprendizaje en un contexto escolar,
no vamos a poder afrontar el reto de la transformación digital. Así pues, necesitamos planes ambiciosos de formación, planes ambiciosos de apoyo al profesorado para la mejora de su competencia digital. Pero no es solo una cuestión de saber más o de saber hacer más y mejor. Es también una cuestión de confianza, de expectativas y de actitudes hacia las TIC. A mí y a los compañeros y compañeras de Conecta 13 nos gusta decir que uno está preparado, tiene competencia digital suficiente para trabajar en el aula con tecnología, cuando en el hogar ya está preparado para hacer transferencia a través de una app de su entidad bancaria, cuando contrata un vuelo a través de la red. Es decir, cuando uno tiene la confianza suficiente, una actitud positiva y unas expectativas razonables en relación con la tecnología en su vida privada, eso lo puede transferir al contexto educativo, porque sin esa confianza, sin esas expectativas y sin esa actitud positiva, no vamos a ser capaces de superar un marco analógico, un marco que diga que solo lo presencial, sin más necesidad de apoyo tecnológico, es lo que necesitamos. Pero claro, para que estos dos elementos, competencia y confianza, puedan llevarse a cabo, es evidente que necesitamos infraestructuras y recursos informáticos en los centros y en las aulas. Y no nos llevemos a engaños. Hasta hace muy poco, muchos de nuestros centros y de nuestras aulas no tenían una conexión de alta velocidad. Y con la COVID hemos descubierto que tampoco teníamos equipos para prestar a los docentes o para prestar a nuestro alumnado que así lo necesitara. Es decir, había un déficit infraestructural y tenemos que resolverlo como paso adelante, como paso previo para poder implementar soluciones tecnológicas en el aula. Y una vez que tengamos la cantidad razonable de recursos, también tenemos que recordar que no es solo cantidad, sino también calidad. Especialmente calidad en la conexión a los centros. Porque la educación digital hoy es educación conectada. No es una educación que utilice la pantalla fuera de la red. Es una educación que nos vincula con otros más allá de nuestro propio centro educativo. Pues bien, estos 4 elementos que he descrito, competencia, confianza, cantidad de las infraestructuras y calidad de las mismas y de la conexión, tienen que estar basados en un universo de experiencias previas en el desarrollo de proyectos basados en la utilización de las TIC. Hoy sabemos que los centros que tenían una cierta experiencia previa en relación con la tecnología han sido capaces, a partir de ese 16 de marzo del 2020, de manejarse mejor con la educación a distancia. Así pues, aquellos centros que tienen experiencias previas avanzan más rápido, pero aquellos centros que no la tienen han de animarse ya al diseño de proyectos donde se utilicen las tecnologías para el aprendizaje y para la gestión del centro educativo. Y así conseguir además un sexto factor absolutamente necesario, un sexto reto que tenemos que afrontar. La tecnología impone un ritmo, impone una secuencia de innovación, una secuencia de transformación en el centro escolar. La tecnología no solo cambia la relación entre el estudiante y el docente, no solo supone un espacio más donde albergar contenido, sino que se puede convertir en un auténtico elemento, una palanca, un elemento transformador de la organización del centro y de nuestra capacidad de buscar soluciones innovadoras a los problemas a los que nos enfrentamos. Pero para esto, evidentemente, es absolutamente fundamental que los servicios de apoyo externo estén por la labor de facilitar la utilización de las tecnologías. Y aquí hablamos en primer lugar de la inspección educativa. Creo que hay que hacer una invocación, una llamada de atención a la innovación educativa para pedirle que la
que la inspección educativa sea punta de lanza de la innovación en tecnología. Que la inspección educativa sea un elemento de apoyo claro a la hora de incorporar tecnología, como creo que históricamente lo han sido los centros del profesorado, los centros de recursos, los centros de formación permanente. Creo que si contamos con una inspección decididamente tecnológica y que apoye los procesos de transformación digital, y con la buena labor y con el buen hacer de los centros del profesorado, pues los centros van a ganar de manera institucional, pero también individuo a individuo, esa confianza, esa competencia que veníamos hablando. Y por último, también tenemos que apostar por un mayor grado de flexibilidad y de autonomía curricular de los centros. En este sentido, estamos expectantes por ese nuevo desarrollo curricular que se ha anunciado y que hemos visto ya de alguna manera pequeños destellos provenientes desde el Ministerio y los medios de comunicación. Creo que ha llegado el momento de que los centros tomen el control del currículo, sean dueños, sean responsables de la acción curricular y que determinen qué se aprende, cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se apoya, cómo se facilita el aprendizaje para quien tenga más necesidad de apoyo, cómo vamos a incorporar la realidad a nuestros centros educativos. Porque la tecnología va a facilitar que demos respuesta a estas preguntas y, por tanto, la flexibilidad y la autonomía curricular de los centros, no entendida como una dejación de funciones de la administración, sino como una cesión confiada de ese espacio de poder a los centros, creo que va a ser positiva para poder alcanzar los objetivos que nos planteamos. Pues bien, como nos dicen Manuel Area y Jordi Adell, según la combinación y la interrelación de factores que se produzca en un centro en relación con estos 8 elementos, pues así veremos si se impulsa o incluso si se neutraliza la utilización de las tecnologías con fines educativos. Es decir, estos 8 retos, si se convierten en 8 logros, pues van a servir de detonante para la llegada transformadora, renovadora de la tecnología. Y en la medida en que estos 8 retos pues se alejen de nuestra realidad, pues van a ser elementos que neutralicen una llegada efectiva de la tecnología. Y más allá de ese 2025, bueno, pues más allá de ese 2025, con ese nivel de inversión que habéis visto, pues van a seguir llegando tecnologías emergentes. Robótica, inteligencia artificial, análisis de grandes datos, el Internet de las cosas, e iremos viendo cómo empiezan a surgir desarrollos desde instituciones, empresas privadas que pretenden decirnos pues cómo podemos utilizar una u otra de estas tecnologías. Y será trabajo nuestro el pensar cómo podemos incorporarla y si necesitamos incorporarla. Y en esta reflexión crítica estaremos trabajando en el ámbito de las pedagogías emergentes, algunas de las cuales ya empiezan a intuirse. El concepto de aprendizaje auténtico, cuando las competencias generadas en el aula salen fuera del espacio escolar a través de estrategias de aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera. El aprendizaje personalizado, gestionado a través de la tecnología, el aprendizaje híbrido, etcétera, etcétera. Y tanto las tecnologías emergentes como las pedagogías emergentes van a suponer nuevos retos organizativos. Y estoy convencido de que caminamos decididamente hacia nuevas formas de organización de los centros. En concreto, es muy evidente que vamos hacia una nueva organización del tiempo y del espacio. Y al redefinirse los nuevos tiempos o la nueva manera de gestionar el tiempo y los nuevos espacios, también van a cambiar los roles del profesorado. Porque vamos a estar trabajando en espacios más abiertos, en espacios compartidos, vamos a estar trabajando no ya solo un docente en el aula, sino 2, 3 docentes en el aula,
equipos de docentes trabajando con equipos de estudiantes y, por tanto, nuestras relaciones dentro del centro educativo y del aula van a cambiar y también los procesos que realizamos. La pregunta sería, ¿cómo podemos abordar todos estos retos? Bueno, pues evidentemente los entornos educativos, y ya no hablo solo de los centros, sino también de muchos otros espacios que tienen ese potencial educativo, van a convertirse, si no lo son ya, en auténticos ecosistemas de innovación, en espacios donde se exploran esos nuevos tiempos, esos nuevos espacios, esos nuevos roles, esos nuevos procesos. Y de la innovación que seamos capaces de generar, pues va a depender en buena medida no solo nuestro futuro educativo, sino también nuestro futuro social, nuestro futuro económico. Porque de la innovación educativa, pues dependen en buena medida esos elementos. Lo que ocurre es que aquí, como nos dice Laila Martínez, tenemos que tener al mismo tiempo la mirada en el corto plazo, en ayudar a mi alumnado hoy y también en intentar construir una sociedad mejor para todos en el futuro. Tenemos que trabajar en esos dos niveles que comenta Laila Martínez, las necesidades inmediatas y el horizonte hacia el cual queremos caminar, esa sociedad futura. Pues bien, para construir en esos dos niveles, pues necesitamos, en primer lugar, evidentemente, planificación. Planes nacionales, autonómicos, estos dos parecen bastante obvios porque la educación pues parece que pertenece al ámbito de gestión y de trabajo de los gobiernos nacional y autonómicos, pero también creo que ha llegado el momento de invocar a los gobiernos municipales y empezar a hablar de proyectos de ciudad educadora donde la educación digital juegue un papel. Así pues, necesitamos planes nacionales, autonómicos y locales de educación digital para el alumnado en edad de escolarización obligatoria y para toda la ciudadanía. Y si me permitís que meta aquí una pequeña cuña, pues también necesitamos planes de investigación educativa. La investigación educativa en nuestro país está absolutamente infradotada. No se destina el dinero suficiente a investigar en educación y, consecuentemente, pues tampoco se destina a investigar en educación digital. Así pues, vuestros planes digitales de centro pues deben ser acompañados por planes nacionales, autonómicos y locales de educación digital, que entre otras cuestiones garanticen una inversión adecuada, como hemos intentado describir, y centrada en el aprendizaje y en la igualdad, en la superación de brechas socioeconómicas y socioculturales. Pero claro, para poder llevar a cabo esto, necesitamos un liderazgo efectivo. Y creo que nunca, como en estos tiempos de pandemia, hemos podido ver la importancia de tener al frente de nuestros centros educativos a auténticos líderes que pudieran asumir la toma de decisiones en el contexto más complicado probablemente que hemos vivido desde la transición. Este cuadro que aquí os muestro no quiere decir que necesitemos solo un liderazgo transformador. Durante la pandemia, y especialmente en este curso 21-22, nos hemos dado cuenta de que necesitamos los 4 tipos de liderazgo. Un liderazgo contingente que apaga fuego, pero también un liderazgo que tiene tiempo para pensar, para imaginar futuro, por tanto un liderazgo visionario. Un liderazgo que gestiona y que hace que todo funcione como debe funcionar, pero también un liderazgo que tiene los recursos y los apoyos para transformar aquello que necesitamos transformar para prestar un mejor servicio a nuestro alumnado. Y como hemos comentado anteriormente, una parte muy importante de la atención para afrontar los retos de la educación digital está vinculado con este concepto de competencia digital. Yo creo que hemos hablado suficientemente en estos últimos, diría, 10 años sobre la competencia digital de nuestro alumnado.
En los últimos años, especialmente desde la publicación por parte del Ministerio y de INTEF del marco de competencia digital docente, pues también hemos hablado mucho de competencia digital del profesorado. Ahora necesitamos ampliar la mirada, ampliar a una mirada más holística, porque hemos descubierto durante la pandemia que sin la competencia digital de la familia, muchas veces nuestro alumnado está desasistido, pero necesitamos competencia digital en todo el sistema. Y por ahí, y de ahí esa nueva mención a competencia digital de la inspección educativa. Igual que necesitamos que el profesorado se sienta plenamente comunidad de práctica y que pueda convertirse en un espacio de aprendizaje y reflexión, como creo que habéis intentado y habéis llevado a cabo durante este proceso de mentorización. Entre otras cuestiones, para diseñar proyectos de aprendizaje que asuman lo híbrido como la nueva condición del ciudadano y de la ciudadana. Es decir, que no se plantee que el aprendizaje está circunscrito a las paredes del aula o a las paredes del centro educativo, sino que empecemos a utilizar la tecnología como una vía, evidentemente, de crecimiento personal para nuestro alumnado, pero también para conectar con quien está fuera del centro educativo, una vía para la conexión ciudadana y comunitaria. Y en este sentido, acabo ya mi ponencia con dos citas. La primera de nuevo, sobre esta declaración global Rewired. La conectividad está en el núcleo de la educación conectada, que es hacia donde nos dirigimos. Pero la conectividad debería significar conexiones con docentes, con estudiantes, con otra escuela, con la comunidad. Además de solo conexiones a contenidos de aprendizaje mediados por una máquina. Conectar es un verbo fundamentalmente humano y no solo tecnológico. Y en este sentido, y me vais a permitir que acabe mi ponencia con las palabras de una persona especialmente importante para mí, mi amigo y compañero David Álvarez, probablemente uno de los pensadores más interesantes acerca del concepto entorno personal de aprendizaje en nuestro país. Bueno, pues él en una publicación que tuve la suerte de coordinar en el año 2020 nos decía, bueno, dentro de todo lo malo, de todo el sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte de muchos amigos y amigas, de todo lo que nos ha pasado, hay un aspecto interesante y positivo. El confinamiento, nos decía él, nos ha ofrecido una pequeña ventana, un resquicio, una brecha por la cual hemos mirado hacia el futuro. Hemos podido anticipar un futuro en el cual quizás la tecnología es más una oportunidad que un riesgo, como a veces se nos asusta. La tecnología es una oportunidad. Bueno, pues si hemos visto el futuro, ha llegado el momento de intentar entre todos, juntos, construirlo. Ha llegado el momento de construir el presente y el futuro inmediato de la educación digital. Acaba con esto mi pequeña ponencia y mis palabras, pero no os quepa la menor duda de que nos vemos en la red, de que seguimos hablando y dialogando en las redes sociales y que estoy ahí a vuestra disposición, además de aquí a la hora de responder preguntas, dudas o comentarios. Muchísimas gracias y dejo de compartir, si os parece, y empezamos el diálogo. Bueno, veo que hay muchas preguntas por aquí. Bueno, tenemos una primera. ¿Qué papel debe jugar la orientación educativa a través de equipos y departamentos de orientación en estos nuevos retos educativos? Voy a intentar ser muy sintético. En primer lugar, la orientación educativa en nuestro país ha sido señalada por un amplio número de instituciones internacionales, entre ellas la UNESCO, como una parte fundamental de cualquier centro educativo, pero que está absolutamente infradotada. Ya sabéis que en nuestro país tenemos algo así como un orientador u orientadora para cada 1000 estudiantes, cuando la recomendación es de 1 para cada 250. Bueno, lo primero que tendríamos entonces no es solo que plantearnos qué puede hacer la orientación por estos retos educativos, sino que
tenemos que dotar mejor a nuestros centros educativos de equipos y departamentos de orientación, porque efectivamente la orientación educativa tiene un papel trascendental en relación con la educación digital. Decía, por ejemplo, que a partir de los 11 años se retiran los apoyos familiares a los chicos y chicas cuando precisamente está aumentando el tiempo de presencia en el territorio digital. Bueno, realmente aquí es donde entra la absoluta necesidad de que contemos con orientadoras y orientadores profesionales bien preparados acerca de cuáles son las problemáticas, las situaciones, cuáles son los retos de la educación digital. Es decir, la orientación tiene un papel absolutamente fundamental. Prevención de conductas violentas, prevención del acoso, formación para el desarrollo en la red, creación de una imagen armónica y sana en las redes sociales, incluso si me apuráis, el ámbito importantísimo de la educación para la salud digital en las redes sociales. Así que, por mi parte, tengo muy claro que los equipos de orientación tienen un papel importantísimo en relación con estos retos de la educación digital. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Hay muchos docentes que creen en las TIC, pero enseñan en centros poco digitalizados. ¿Qué consejo les darías para seguir abriendo camino digital? Bueno, Abel, muchísimas gracias por tu pregunta. Antes, gracias a Nicolás. En primer lugar, si los centros están poco digitalizados porque faltan infraestructura, pues lo primero que tenemos es que asumir nuestro papel crítico respecto a la administración para pedir que contemos con las infraestructuras necesarias. En segundo lugar, creo que es mucho más interesante para estos docentes que creen en las TIC, pero que trabajan en centros poco digitalizados, trabajar con un concepto sencillo, el concepto de incentivos a partir de la imitación. Es decir, creo que cuando en un centro se genera un proyecto que contiene elementos digitales y ese proyecto es exitoso en términos de resultados de aprendizaje, segundo, en términos de satisfacción del alumnado, tercero, en términos de satisfacción del profesorado y cuarto, en términos de satisfacción de la familia, y estos 4 elementos se pueden medir perfectamente, pues cuando contamos con estas 4 métricas, si me permitís la expresión, creo que se produce un fenómeno de contagio. Pues si esto ha funcionado, vamos a intentar replicarlo. Pero ojo, una innovación se puede introducir de muchas maneras, evidentemente, pero hay una distinción básica, que es la innovación radical y la innovación discreta. Veréis, la innovación digital es cuando pues una cierta empresa de informática o de tecnológica, decide que van a desaparecer los botones en los teléfonos y aparece un teléfono que es solo una placa brillante de cristal y todos los teléfonos rápidamente se ven obligados ante esta innovación radical a eliminar sus botones y a incorporar el uso táctil de los teléfonos. Bueno, pues en educación la innovación radical con mucha frecuencia no funciona. Somos un sector diferente y somos un sector en el cual la innovación discreta funciona mucho mejor. ¿Y cuáles son las claves de la innovación discreta? Pues una innovación discreta siempre se asienta sobre lo que existe. Así pues, pequeños pasos. En segundo lugar, una innovación discreta tiene que estar constantemente mostrando su eficacia. Así pues, pequeños pasos y garantizando el éxito, haciendo, bueno, pues que esas 4 métricas que he comentado, resultados de aprendizaje, satisfacción del alumnado, del profesorado y de la familia, pues sean positivas. Creo que con ese avance paso a paso y con una evaluación seria para demostrar que estamos teniendo éxito, se produce, y lo hemos podido observar en muchos centros educativos, ese fenómeno de contagio que nos lleva a la adopción, en general de cualquier innovación, en este caso de la innovación digital. Así que, Abel, pues espero que podáis probar este tipo de innovación, si no lo estáis haciendo ya, y que nos contéis cómo os ha ido.
Bueno, no sé si veo que hay más preguntas. Bueno, ¿qué opinión tienes sobre el programa Carmenta de Castilla-La Mancha de digitalización? Bueno, esto ya es una pregunta mucho más complicada porque, bueno, hay aspectos positivos y negativos. Si me permite, sobre cualquier programa, no ya sobre el que se ha realizado en Castilla-La Mancha, sino sobre, si me apuras, el programa de educación Escuela 2.0 del gobierno Zapatero, los programas que se han realizado en muchas comunidades autónomas. Creo que todos los programas tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Creo que un buen programa de digitalización tiene que tener en cuenta algunos de los factores que hemos comentado aquí. Evidentemente, la cuestión infraestructural es fundamental y la mayoría de los programas lo tienen en cuenta, en el sentido de que es mucho más fácil invertir en dispositivos y en conectividad que en otras cuestiones que ahora comentaré. Pero ese ámbito de reclamación de que lo infraestructural esté cubierto, en mi humilde opinión, nos pertenece plenamente a los docentes. Es decir, somos nosotros y nosotras quienes tenemos que reclamar contar con las herramientas, con las mejores herramientas para, bueno, pues realizar nuestro trabajo. El problema en los programas institucionales de arriba a abajo en relación con la digitalización no suele venir por la tecnología en sí, por la infraestructura. Suele venir por las condiciones para que esa tecnología se ponga en funcionamiento. Y aquí deberíamos hablar, en primer lugar, la formación del profesorado. En segundo lugar, los contenidos educativos digitales. En tercer lugar, la información, el trabajo con las familias. En cuarto lugar, los servicios de apoyo. En concreto, Castilla-La Mancha, pues como ya sabéis, eliminó los centros del profesorado en cierto momento de su historia educativa. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el centro de formación en Toledo y, bueno, y otras unidades. Pero, claro, los servicios de apoyo pues tienen esta condición, podríamos decir. En quinto lugar, el crear un escenario de innovación en el cual los docentes pues se sientan, bueno, con la confianza de generar proyectos digitales. Y aquí entramos en la línea pues de crear programas de innovación, planes de trabajo para la robótica o la programación, para el pensamiento computacional, etcétera, etcétera. Podríamos seguir. Pues al final de todo esto tiene que haber además un elemento que es el que no suele estar presente, y quizás por eso la compañera me pregunta, en muchos programas institucionales, que es la evaluación seria, sincera, transparente de los programas institucionales, para ver en qué medida se ha avanzado y qué aspectos, qué lagunas quedan por cubrir. Porque, querida compañera, en realidad la respuesta más dolorosa es que tanto en Castilla-La Mancha como en casi todas las autonomías o incluso en el plano nacional, lo que hacemos es sacar un programa tras otro, tras otro, tras otro, sin que sea evaluado ninguno. Ese es uno de nuestros problemas. No haber hecho una evaluación seria, nacional, de los programas que se han ido implementando. Perdona si no entro en más detalles del programa, pero además veo que hay más preguntas. Bueno, pues tenemos aquí una nueva pregunta. Haciendo el selfie del centro, considero que hay un aspecto que no se ha tenido en cuenta, que son las familias. ¿No crees que esta parte de la comunidad educativa es importante para tener en cuenta a la hora de elaborar los planes digitales, principalmente en educación primaria? Bueno, creo que afortunadamente he hecho referencia más que suficiente a las familias a lo largo de la ponencia. Sí, absolutamente de acuerdo. Veréis, es muy interesante pues que, por ejemplo, PISA, diréis, bueno, se ha salido del tema, se ha ido a PISA, sí, veréis por qué. PISA se dice que es una evaluación de sistemas educativos. Error. No es una evaluación de sistemas educativos. En realidad es una evaluación del nivel de competencia de una nación en una edad determinada. PISA no mide lo que hacemos en los centros educativos. Por eso no está vinculado con el currículo.
se pueden hacer inferencias, pero PISA no está vinculado con ningún currículo nacional. PISA mide el nivel de una cierta serie de competencias de los jóvenes en un momento determinado. Pues bien, esas competencias no se desarrollan solo en la escuela, se desarrollan en la escuela y en la calle y en el grupo de iguales y fundamentalmente en la familia. Si me permite, Cecilia, que haga una extrapolación, pues verá, la competencia lectora depende tanto de lo que ocurre en la escuela como de lo que ocurre en la casa. Pues podríamos hacer una cierta analogía con la competencia digital, para bien y para mal. Es decir, la familia que no está presente en la vida digital de sus hijos sabe que está dejando a sus hijos pues pasear por un territorio sin ningún tipo de asesoramiento. Así pues, absolutamente de acuerdo acerca de la importancia de la familia en relación con la competencia digital y, por tanto, en relación con los planes digitales. Sí me vas a permitir que haga una cuña en relación con Selfie. Y es que ya sabes que en Selfie se pueden añadir preguntas. Es decir, que Selfie se puede, grosso modo, personalizar, se puede adecuar al centro. En ese sentido, mi consejo es que aprovechemos esas preguntas que Selfie permite que introduzcamos, pues por ejemplo, para centrarlas en la familia o para centrarlas en aspectos que, bueno, pues que la propia herramienta pues no incluya. Y por otro lado, Selfie no es una herramienta cerrada, es decir, hecha ya para siempre, sino que, como bien insiste el JRC, que es donde se elaboró esta herramienta, precisamente en Sevilla, una unidad de la Unión Europea, pero del Consejo de Europa, pero que está sentada en Sevilla, pues Selfie es un objeto que va a ser un artefacto que va a ser revisado. Así que, bueno, pues es un elemento interesante, importante, que se podría incluir, efectivamente. Gracias, Cecilia. No sé si tenemos más preguntas. Hola, Cristina. Bueno, preguntas tenemos. La verdad es que se han empezado a calentar los motores, pero la verdad es que debemos ser puntuales. Nos hemos pasado un poquito de la hora. Y bueno, se han quedado básicamente algunas preguntas relacionadas pues con cómo estimular, ¿no?, a los centros educativos para que se innoven, sobre todo cuando están muy arraigados en enseñanzas tradicionales, cosa que ya en el contenido lo has expuesto, y daría para una conferencia completa en sí misma para hacer que todo eso funcione. Bueno, y la inversión en formación docente, que debería equipararse a invertir en herramientas tecnológicas. Cómo hacer que las políticas, ser ciudadanos activos para que las políticas educativas hagan reales estas inversiones, o bueno, cómo intentar que desde hace 15 años, nos dice Marcos, que llevan con una innovación discreta desde hace más de 15 años, y cómo romper a digitalizarse de una vez por todas, ¿no? Cómo incitar movilizar a esa digitalización, ¿no? Sabemos que es importante, pero vale, pasemos a la acción. Bueno, no me cabe duda, Cristina, y estoy convencido de que a ti también, de que esto que hoy vemos como un proceso muy lento se ha acelerado ya mucho con la pandemia, y en los próximos años se va a acelerar mucho más. Por eso mostré esas diapositivas, que a lo mejor a alguien le han podido llamar la atención acerca de la inversión tan brutal en tecnología educativa, que ya no hablamos ni siquiera de billones, sino de trillones. Entonces ahí va a haber una fuerza tractora que va a convencer al reticente, a animar al que está a favor de la tecnología, y a dar soporte, espero, al innovador. Aunque también he intentado decir que la inversión en educación pues no está, por ejemplo, a la altura de la inversión en tecnología para la salud o incluso tecnología para el clima. Todas son importantes, pero no tiene mucho sentido que la educativa sea pues casi la mitad de la tecnología para la salud. Pero creo que son problemas que tenemos que visibilizar pues para poder afrontarlos, digamos, en positivo, como hemos intentado a lo largo de este ratito que hemos echado juntos.
Sí, no ser reduccionistas e intentar eso. Me quedo yo con esta frase que has dicho de conectar no a contenidos tecnológicos, que lo has dicho muy bien, sino aprovechar el impulso y conectarnos a las personas. Con eso me quedo especialmente. Bueno, es que yo creo que en realidad esa debería ser nuestra conclusión. Mi lujo hoy es haber podido conectar pues, con las compañeras y compañeros que nos han regalado su tiempo, haber podido conectar de nuevo contigo y con todo el equipo de educación conectada, dicho sea de paso, y en ese sentido, pues permíteme que las últimas palabras sean simplemente para agradecer a todos los compañeros y compañeras su presencia y a vosotras pues la invitación para poder participar. Muchas gracias a ti, Fernando. Ha sido todo un placer. Y con esto terminamos la charla de hoy, retos y logros en el proceso de transformación digital. Adiós, buenas tardes.